Muy feliz de verdad, que era bueno, un sueño mío, un objetivo, llegar a un club tan grande. Después de 4 años he estado en el Eibar, pues era el mejor momento, momento perfecto para dar un paso gigante en mi carrera, encontrar un club que compite siempre para lo más alto posible, jugar competiciones europeas, así que muy ilusionado y muy feliz de verdad, porque es el club que tiene todo lo que quería yo, que me estoy muy a gusto y muy adaptado a la vida en España, a la liga española, y de verdad que era un momento perfecto para dar un paso adelante. Quería quedarme en la liga y encontrar un equipo que lucha para más alto, para los trofeos, que juega competiciones europeas, que juega la mejor competición europea, Champions League. Así que es un club que sigue creciendo año tras año y de verdad tiene casi iguales de ambiciones como yo que tengo personal, y de verdad muy feliz estoy convencido que no he podido encontrar mejor sitio que el Sevilla. Claro que sí, primero yo creo que cada deportista, futbolista tiene que ser exigente. Yo siempre quiero competir al máximo, y el Sevilla es el mejor sitio para seguir creciendo, competir por el puesto y competir por grandes cosas colectivas que me pueden dar con el Sevilla. Muy, muy bonita, creo que todos lo sabemos que Yacine es un gran portero que tiene un año y medio en un nivel brutal, que es una persona muy buena, que he podido hablar con él un par de veces. Me ha saludado antes de venir aquí, que es otro gran detalle de Bono, que demuestra que es una persona muy humilde y muy buena. Y claro, hablaba un par de veces con él después de los partidos cuando éramos rivales, y bueno, tengo una opinión muy buena como de él, pero no muy profunda, no le conozco bien, pero tendremos tiempo de conocernos. Y nada, cada uno sabe de nosotros que es un gran portero, y lo único bueno de aquí es que nos va a servir para mejorar. Yo intentaré mejorarle a él a mí, y claro, pues vamos a competir por un puesto que es muy exigente, y los beneficios va a tener el club, que cuando no me toca a mí, cuando le toca a él, intentaremos dar a todo lo que Mister pide de nosotros. Claro que sí, yo soy ambicioso, cada jugador, cada deportista quiere jugar. Yo de verdad elegí el Sevilla porque tengo opciones de competir por el puesto, eso lo voy a hacer desde el día uno, y voy a dejar todo para cuando me toque jugar. Puedo ayudar al equipo para conseguir los objetivos grandes que tenemos en una temporada muy ilusionante por delante. Bueno, sí, siempre, toda mi carrera desde pequeño, en mi época en mi ciudad de Subotica, hasta 15 años, tiraba las faltas y los penaltis. De verdad era físicamente más grande que todos los compañeros, con los rivales, así que tenía una zurda bastante potente y desde casi medio campo, pero se jugaba en campos pequeños, lanzaba las faltas y los penaltis, y pues marcaba bastante goles en esa época. Y ahora últimamente en Eibar, sí, en los entrenamientos, cuando había tiempos libres después de los entrenamientos, muchas veces ponía a tirar las faltas, y no me pondría a las porterías para pararlas. Estaban otros porteros, yo lanzaba faltas, tanto las faltas como los penaltis, y teníamos una mala época, mal periodo de los penaltis, hemos fallado más de 50% de penaltis, y Mendilibar ya llevaba tiempo hablándome que me iba a dar la oportunidad para chutar un penalti, pero era media broma, tanto yo lo aceptaba como media broma, y no sé, algún compañero falló un penalti, me dijo antes, 1 o 2 partidos antes del partido contra Atlético de Madrid, que iba a lanzar yo el penalti si nos pita árbitro. Así sucedió contra Atlético, y nada, he conseguido marcar un gol, pero por desgracia fallé el siguiente penalti, y desde ahí no he tirado más penaltis. Pues parecido a lo que ha comentado Joan, que
con varios jugadores ya he conseguido hablar. Hablé un par de veces con Emma, con mismo Joan. No hablé con Iván Rakitic, pero lo que veo que él comenta sobre Sevilla y todos los jugadores de la plantilla lo que comentan es que sí que es verdad que existe una familia, una mini familia parecida a lo que teníamos y Joan y yo en el Eibar, así que sí que espero encontrar una familia dentro de la plantilla, un grupo muy humilde, pero también al mismo tiempo muy exigente y preparado para seguir luchando como llevan últimas temporadas para lo más alto. Como te he comentado, mi pensamiento es que cada jugador, cada deportista tiene que ser muy ambicioso y tener un carácter muy ganador. Y eso tengo desde el pequeño, mi ambición es alta, siempre quiero ganar, tanto en el campo como jugar cualquier otro juego fuera del deporte, de fútbol, con mis amigos. Y eso es yo lo que creo yo que es algo que puede mejorar a cada jugador, llegar a un nivel muy alto y rendir al máximo. Intentaré siempre cada entrenamiento y cada partido dar todo para estar al mi máximo nivel y ayudar al equipo para conseguir todos los objetivos que tenemos por delante. Lo que siempre han sido para el Sevilla, cuando yo jugaba aquí de rival, era una visión que siempre apoyaba a su equipo, era el jugador 12 durante el partido, apoyaba, animaba y de verdad ver un campo así lleno de público con la afición que apoya, que no para de animar, es algo muy especial, algo muy bonito y de verdad será muy ilusionado ya poder salir aquí en este campo de local. Eso es ya algo habitual durante los últimos años, que el portero es como un jugador más del campo. Estoy preparado para adaptarme de cualquier tipo de estrategia de las jugadas que pide Mister. Me he criado en un equipo Estrella Roja, que es el campeón de más de 30 veces de Serbia, que ha jugado así, dominaba durante todos los partidos en su campeonato, así que estoy muy ilusionado de encontrar algo diferente, algo que me va a servir para mejorar mi perfil de portero y desde día uno daré todo, estoy preparado y intentaré ayudar para que el equipo consiga todo lo que quiere este año. Era algo así, sí, de verdad, porque yo era aficionado de Estrella Roja desde el pequeño y cuando he terminado el colegio, pues justo ahí llegó la opción de marcharme a Estrella Roja, que era mi sueño, marcharme de este año, a este club tan grande. Para mí, yo soy aficionado de Estrella Roja, era un sueño. Claro, pero desde este punto de vista puedo entender mis padres que tenían dudas de dejarme ir al Belgrado. Es una ciudad mucho más grande que la mía, nuevo mundo, un hijo con 15 años que de verdad aún no es maduro, de verdad, bueno, podemos hablar, a nadie con 15 años era muy maduro, así que era una decisión muy difícil para los padres. Y recuerdo que había unas reuniones con la gente responsable de la Estrella Roja y donde mi madre normalmente que eh, tenía miedo de dejarme, tenía dudas si me tiene que dejar o no, pues yo vi que no me quería dejar, pero tampoco quería generar algún problema conmigo, pues yo cuando llegamos a casa le dije o me dejáis o escapo, pero al final llegamos, era un acuerdo entre nosotros. Sé que mis padres no estaban 100% con esa decisión, pero yo ya tenía decidido marcharme al Belgrado y seguir mi carrera futbolística en Estrella Roja. Pues sí, cuando era joven siempre soñaba jugar con mi selección en Estrella Roja y llegar a un equipo grande que compite a la Champions League. He conseguido todo menos bueno, por circunstancias no he llegado a debutar en Estrella Roja, pero al final tuve que decidir irme por un camino muy largo, muy diferente, pero al final cuando he hecho un vistazo atrás, valió la pena, he conseguido todo lo que quería, estoy jugando con la selección y he llegado a un club muy grande que está compitiendo en una de las mejores ligas del mundo, está jugando la Champions League
Así que valió pena de marcharme muy temprano desde la casa. Bueno, yo siempre no tenía unos objetivos a largo plazo, siempre quería día siguiente entrenar al máximo, cuando llegue el primer partido estar 100% para dejar todo en el campo para que mi equipo gane. Claro que sí que ha cambiado mucho, mirando desde atrás, desde cuando tenía 15 años, cuando me marché de casa, y hasta ahora son 14 años. He cambiado mucho y yo creo que el punto de inflexión fue mi llegada en Alcorcón, donde llegué y desde ahí he conseguido 6 temporadas seguidas jugando casi todo de titular y sumando muchos partidos en segunda división y en primera división. Y eso yo creo seguramente el periodo donde he mejorado muchísimo y durante 6 años, durante los entrenamientos, partidos, cada partido es diferente, cada entrenamiento es diferente, cada día es nuevo aprendizaje y de verdad, viendo desde atrás, últimos 6 años, creo que he mejorado muchísimo, pero claro, desde cuando era crío con 15 años hasta ahora he cambiado mucho en todos los aspectos, y aspectos físicos, y aspectos técnicos, y aspectos mental, así que cada año es un nuevo aprendizaje y intentaré seguir mejorando cada día. Sí, yo antes de fichar lo sabía que Sevilla y los objetivos y como te comenté que estoy muy ilusionado de ser parte de este club y poder ayudar y ser una pieza de este club para intentar conseguir todos los objetivos de que quiere el club y todos sabemos que queremos competir para lo máximo en cada competición que jugamos. Así que estoy preparado 100% para dar todo lo que pide Mister de mí para ayudar al equipo. Que soy muy feliz de ser parte de este club y que en cada entrenamiento, cada partido voy a dejar todo, voy a intentar estar al máximo para poder ayudar al equipo y así que intentaré dar que les demos una alegría este año después de un año muy duro del COVID que no han podido estar en las gradas, que estamos muy ilusionados con la opción que hemos escuchado todos que por fin vuelve el público. Tanto yo como seguramente mis compañeros vamos a hacer todos para tener un gran año y estamos con ganas ya para jugar frente a nuestra afición y esperemos dentro de un año, bueno, cuando se termine la temporada, celebrar grandes cosas que todos deseamos.